¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde la historia real de Ucrania? ¿Qué fuerzas invisibles moldearon su destino en un cruce de culturas y civilizaciones? ¿Quiénes fueron los héroes y villanos cuyas decisiones cambiaron para siempre el curso de esta tierra? Prepárate para descubrir un relato que va mucho más allá de los libros escolares y documentales superficiales. Un viaje donde cada elección fue una bifurcación en el camino del destino. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. En el corazón de Europa del Este, donde el bosque se encuentra con la estepa y el este con el oeste, surgió una cultura forjada en la tensión constante entre imperios, invasiones y esperanzas. ¿Cómo fue posible que el primer poderoso estado de los eslavos orientales naciera precisamente aquí? ¿Quién levantó los muros dorados de Kiev, la legendaria Svятoglavaya, y cómo pudo esta ciudad renacer tras ser arrasada hasta sus cimientos por los invasores mongoles? Este relato no es solo historia. Es la crónica de decisiones irreversibles. Decisiones que aún resuenan en la vida de millones. Imagina los infinitos pasos de los jinetes nómadas, el humo de las hogueras consumiendo aldeas, el brillo de las cúpulas de las primeras iglesias bajo el sol y las banderas ondeando con el viento, cada una representando un nuevo poder, una nueva esperanza o una nueva amenaza. Cada piedra, cada río es un testigo silente de una historia en la que se mezclan leyendas, sangre y sacrificio. Pero mucho antes de que los eslavos llegaran a las orillas del Dnieper, estas tierras ya habían sido hogar de muchas otras civilizaciones, cuyas huellas permanecen enterradas en el tiempo. La región que hoy conocemos como Ucrania es una de las cunas más antiguas de la cultura humana. Asentamientos datados en el Paleolítico, hace entre 40 y 30.000 años, revelan una historia profunda y compleja. Pero fue en el cuarto y tercer milenio antes de nuestra era, cuando la cultura de Trípoli brilló con un esplendor sin precedentes, convirtiéndose en una de las civilizaciones agrícolas más avanzadas de Europa. Los tripolianos construyeron enormes poblados, casi protociudades, que podían abarcar hasta 400 hectáreas y albergar a 15.000 habitantes. Cultivaban trigo y cebada, criaban ganado y creaban cerámicas de una belleza impresionante. Sus patrones de espirales, símbolo del sol, el agua y la fertilidad, aún inspiran artistas hoy en día, pero lo que más fascina es la vibrante vida cotidiana. El sonido de la arcilla bajo los dedos del alfarero, el chirrido del arado de madera al cortar la tierra húmeda, el susurro de las espigas meciéndose bajo el viento estival. Sus casas, hechas de barro con estructura de madera, a menudo de 2 pisos, formaban círculos alrededor de una plaza central. Sin embargo, cuando un asentamiento envejecía o la tierra se agotaba, los habitantes no dudaban en quemar sus hogares y partir hacia un nuevo lugar, empezando su vida desde cero. ¿Podría esta costumbre ancestral ser el origen de la resistencia ucraniana al cambio, la búsqueda constante de un nuevo hogar, nueva suerte? Pero nada es eterno. La cultura tripoliana fue decayendo paulatinamente, desplazada por otros pueblos tribales y nómadas, los cimerios, los escitas y los sármatas. Entre los siglos VII y III a.C., la región norte del Mar Negro y las estepas ucranianas eran dominio de los escitas, un pueblo nómada de origen iraní. Heródoto, el padre de la historia, dejó un relato detallado sobre sus costumbres, creencias y modo de vida. Los escitas eran jinetes y arqueros excepcionales, cuya caballería aterrorizaba a sus enemigos y vecinos. Habían formado una poderosa confederación estatal que dominaba vastos territorios, imponiendo su ley con hierro y flechas.
Pero ¿qué precio pagaron por mantener ese poder? ¿Y cómo afectaron sus decisiones al destino de las tierras ucranianas? Cada paso, cada batalla, cada alianza parecía acercar o alejar la posibilidad de supervivencia de un pueblo que aún no tenía un estado propio, pero sí una identidad profunda y una voluntad indomable. ¿Cómo pudo esta gente, sin un territorio fijo, mantener viva su lengua, cultura y ansias de independencia durante siglos? Esa es la pregunta que nos lleva inexorablemente hacia el siguiente capítulo de esta historia, donde la geografía y la historia se entrelazan para forjar un destino único. Hoy, mientras las tierras fértiles donde crece el trigo dorado y los ríos caudalosos desembocan en el Mar Negro, cada piedra y cada corriente guarda un recuerdo. La historia de Ucrania es la historia de un pueblo que desafió el olvido, que supo reconstruir su vida una y otra vez, como un fénix que renace de sus cenizas. Una historia tejida con las decisiones de individuos y pueblos cuya resonancia aún sentimos en la actualidad. Y así, mientras exploramos estas tierras, nos acercamos al momento crucial en que las raíces de esta cultura comenzaron a entrelazarse con los grandes imperios y a enfrentar los desafíos que definirían su futuro. Pero antes, te invito a unirte a Sombras Sagradas para seguir desentrañando este entramado de decisiones y consecuencias que configuraron el alma de una nación. ¿Estás listo para continuar este viaje? ¿Quién decide el destino de un pueblo cuando los ecos de la guerra y la migración retumban en las estepas? ¿Qué precio pagan los hombres y mujeres cuando sus elecciones se vuelven irrevocables? En la vastedad del norte del Mar Negro, un antiguo reino emerge con su corazón en Neápolis Escitia, cerca de lo que hoy conocemos como Simferópol. Allí, en los túmulos funerarios de la nobleza escita, se desentierran creaciones de un arte sorprendente. Peines dorados, copas y joyas que narran historias de vida y bestias salvajes. Pero más allá del oro, ¿qué historias de miedo y poder esconden esos relicarios? Imagina el crujido del cuero bajo el peso de la vida nómada, el relincho desesperado de caballos asustados, el choque metálico de espadas curvas colgando de los ceñidores de hombres con sombreros puntiagudos y caftanes bordados. Las mujeres, envueltas en túnicas largas adornadas con placas de bronce y oro, son la imagen viva de una cultura que lucha por sobrevivir en una tierra indómita. Las caravanas cubiertas de fieltro avanzan, llevando familias enteras a través de la inmensidad polvorienta de la estepa. Pero, ¿qué destino aguarda a estos guerreros bajo el cielo que parece implacable? En la vasta Ucrania septentrional, donde los bosques se confunden con las llanuras, habitan los Nebri, tribus agrícolas que los griegos llaman así con curiosidad y respeto. Podrían ser los ancestros de los eslavos o los bálticos, un misterio que se entrelaza con la historia de las colonias griegas fundadas en la región. Polis, Olbia, Chersoneso, Ponticopai, Feodosia y Tira. Esas ciudades, faros de la civilización mediterránea, inyectan su influencia en tribus locales que enfrentan una encrucijada de culturas. La pregunta es, ¿cómo resistirán ante la marea imparable del cambio? Los siglos primeros de nuestra era trajeron la caída de los escitas, desplazados por los sármatas, y luego, en el IV siglo, por los godos, aquellos pueblos germánicos que avanzan desde el norte con hambre de conquista. Pero su paso no fue el último ni el peor. Los hunos, nómadas originarios de Asia Central, irrumpen con una furia devastadora, marcando el comienzo de la gran migración de los pueblos. Esa tormenta de hierro y sangre cambió para siempre el mapa de Europa. ¿Quién podría prever que esas hordas desatarían la cadena de decisiones que fracturarían el continente? Y entonces, en los siglos VI y VII, la escena histórica se ve teñida por la aparición de los eslavos. Según la antigua crónica rusa, cuento de los tiempos pasados, escrita por el monje Néstor a principios del siglo XII,
Estos pueblos se dispersaron por vastos territorios de Europa del Este, forjando alianzas tribales. En la actual Ucrania, los polanes dominan el centro del Dnieper alrededor de Kiev. Los dreblians habitan el norte, en Polesie. Los severianos en las cuencas del Desna, Seim y Sula. Los ulichi y tibersi en el sudoeste, en Podnestrovie, y los croatas blancos en los Cárpatos. Cada tribu, con sus costumbres y dialectos propios, forjaba su identidad dentro de una comunidad eslava unificada. Pero ¿qué futuro les aguardaba cuando las sombras del poder comenzaban a oscurecer el horizonte? Los eslavos, campesinos de la tierra, cultivaban trigo, centeno, cebada, mijo, avena, guisantes y lino. Se dedicaban al pastoreo, la caza, la pesca y la apicultura forestal. El desarrollo de oficios como la alfarería, la herrería, el tejido y la carpintería hablaba de una sociedad que luchaba por crecer en un entorno hostil. Sus hogares, pequeñas viviendas de madera con techos de paja o tejas, giraban alrededor del corazón del hogar, el fogón o la estufa, fuente de calor y sustento. Pero mientras retumban los golpes del hacha y el suave susurro de los telares, un destino más oscuro se cierne sobre ellos. La vida cotidiana estaba marcada por el aire cargado de humo de los hogares, el aroma del pan recién horneado y el bullicio de aldeas construidas a orillas de ríos y lagos, vías vitales para el agua, el pescado y el transporte. Sin embargo, la vida física era solo una capa. Los eslavos, paganos fervientes, adoraban a fuerzas de la naturaleza. Perún, dios del trueno y la guerra. Datsbog, dios del sol y la fertilidad. Veles, protector del ganado y del comercio. Y Mocos, diosa de la fertilidad y el arte femenino. En bosques cerrados ídolos recibían ofrendas mientras los sacerdotes y magos dirigían rituales, predicciones y curaciones. Pero ¿qué señales advertían de las tormentas que se avecinaban? El calendario eslavo seguía los ciclos agrícolas, con festivales marcando los solsticios y equinoccios. Koliada, Maslenitsa, Kupala y la cosecha. Estos ritos eran el latido que unía a la comunidad, un frágil escudo contra el caos exterior. Sin embargo, las voces de la historia susurran la llegada de otros pueblos, los vikingos, en su mayoría suecos, aunque no faltaban otros escandinavos entre ellos. Su presencia alteraría para siempre el equilibrio en estas tierras, presagiando nuevas decisiones y consecuencias. ¿Quién podría detener una marea tan imparable? Así, entre la fragilidad de la vida tribal y la violencia de las invasiones, se tejió la historia de un pueblo en constante transformación. Cada elección, cada batalla perdida o ganada, cada alianza fraguada o rota, condujo a un camino sin retorno. Desde los dorados tesoros escitas hasta la llegada de los eslavos, la historia en el norte del Mar Negro es una historia de decisiones fatales, de miedos profundos y de un destino incierto que todavía resuena en las sombras. Suscríbete a Sombras Sagradas para no perderte la continuación de esta epopeya, donde cada acto es un punto de quiebre y cada rostro oculta el rostro del destino. ¿Fue la llegada de Rurik un acto de conquista o un llamado desesperado de un pueblo cansado de la guerra? En el año 862, las tribus eslavas y finlandesas, desgastadas por interminables conflictos, hicieron una petición histórica. Nuestra tierra es vasta y fértil, pero carece de orden. Venid a gobernarnos. Así llegó Rurik, un líder varangio de cabello claro y barba, con su pequeño pero letal ejército, a establecerse en Novgorod. Sin embargo, ¿qué precio pagaría esta alianza inestable? Los drakars, esos barcos largos y estrechos, ornados con tallados exquisitos, surcaban las aguas y heraldaban la llegada de un poder desconocido. Rurik y sus hermanos no solo trajeron espadas y hachas, sino una nueva forma de mando. Pero tras la muerte de Rurik, el destino se tornó más oscuro. El poder pasó a Oleg, su pariente,
quien en el año 882 emprendió una marcha sangrienta hacia Kiev. Allí asesinó a los gobernantes varangios Askold y Dir, proclamando con voz firme desde las colinas: «Que ésta sea la madre de las ciudades rusas». ¿Sería este el nacimiento de un Estado o el principio de un reinado teñido de violencia? La unión de los territorios del norte y sur, bajo la autoridad de Oleg, sembró una semilla que daría origen a lo que hoy conocemos como la Rus de Kiev. Pero, ¿fue realmente una conquista extranjera o un pacto político? Las crónicas sugieren que la verdad está en un gris ambiguo. Los varangios, aunque guerreros feroces, eran pocos en número y necesitaban a las élites locales para gobernar. Nació así una fusión peligrosa entre tribus autóctonas y forasteros, un matrimonio político que cambiaría para siempre el mapa de la región. Lo más sorprendente fue la rápida asimilación cultural de los gobernantes varangios. En apenas 2 o 3 generaciones, sus nombres se deslizaron en la lengua eslava: Igor, Sviatoslav, Vladimir. Se rindieron ante los dioses eslavos y adoptaron costumbres que los alejaban de sus raíces nórdicas. Esta transformación fue un signo de debilidad o una estrategia para cimentar su poder. El joven estado bajo el mando de Oleg no tardó en expandirse. Dominó a los dreblianos, los severianos, los radimiches y los uliches. Su campaña más audaz fue en el año 907, cuando sitió Constantinopla y firmó un tratado comercial favorable con Bizancio. Oleg selló su victoria clavando un escudo en las puertas de la ciudad, un desafío abierto que resonó en toda Europa. Pero ¿a qué costo? ¿Qué sombras ocultaba ese triunfo? El sucesor de Oleg, Igor, continuó la política expansionista con un celo implacable. Multiplicó las expediciones a Bizancio y aseguró nuevos acuerdos para los comerciantes rusos. Sin embargo, la codicia humana es un enemigo implacable. Durante la recolección de tributos con los dreblianos, Igor decidió exigir más de lo que la gente podía soportar. ¿Sería su ambición el fin del legado que tanto había costado construir? La tragedia llegó como un vendaval cruel. Según la crónica, Igor fue atrapado en una trampa mortal, atado a 2 árboles flexionados y destrozado en pedazos. Los dreblianos, aterrados por la amenaza que representaba, optaron por una venganza despiadada. La sangre del príncipe se derramó sobre la tierra que había intentado dominar con violencia. ¿Quién recogería ahora la corona rota? La viuda de Igor, Olga, emergió de las sombras como una figura imponente y calculadora. Gobernó como regente para su hijo menor, Sviatoslav, demostrando ser una mente extraordinaria, capaz de maniobrar tanto en la diplomacia como en la guerra. Su primera misión fue vengar la muerte de su esposo con una crueldad inusitada que sembró terror entre los dreblianos. Olga no solo castigó a los emisarios enemigos con muertes crueles, enterrados vivos, quemados en saunas, masacrados en banquetes, sino que también ideó un plan incendiario para destruir la ciudad de Korosten. Pidió a los habitantes tributos mínimos, 3 palomas y 3 gorriones por hogar. Ató teas encendidas en sus patas y las soltó, desatando un infierno que consumió la ciudad. ¿Era esta venganza una señal de justicia o el preludio de un reino temido por todos? Después de aplastar la rebelión, Olga se dedicó a organizar el Estado con mano firme. Estableció los urosk, cantidades fijas de tributo, y los pogosti, puntos de control administrativo, sentando las bases de un sistema que perduraría siglos. Pero cada decisión llevaba consigo el peso de un futuro incierto. ¿Podría este frágil orden resistir las tormentas venideras? Cada paso dado por Rurik, Oleg, Igor y Olga fue una apuesta al destino de un pueblo dividido entre la esperanza y el temor.
Sus decisiones tejieron una red de alianzas y traiciones, de poder y destrucción que marcaría el nacimiento de una nación. ¿Qué hubiera pasado si alguna de esas elecciones se hubiera desviado? ¿Habría existido la Rus de Kiev o solo un eco perdido en la historia? La historia nos enfrenta a una cadena implacable de decisiones con consecuencias irreversibles. La sangre derramada, las alianzas forjadas, las traiciones silenciosas. Todo converge en un relato donde el miedo humano y la ambición juegan roles decisivos. Este es el legado que Sombras Sagradas nos invita a explorar. Si la historia de Rurik, Oleg, Igor y Olga te ha atrapado, suscríbete a Sombras Sagradas para descubrir los secretos detrás de las sombras del pasado, donde cada elección pudo cambiar el curso del mundo. ¿Cómo una sola decisión puede cambiar el curso de una civilización entera? ¿Qué sucede cuando el poder se enfrenta a la fe y la tradición? Olga de Kiev, una figura envuelta en misterio y poder, fue la primera en romper con la antigua costumbre del polude, ese viaje del príncipe con su séquito para recolectar tributos de los pueblos sometidos. Su reforma administrativa transformó la recaudación de tributos en un sistema mucho más organizado y civilizado, marcando un antes y un después en la historia de la Rus. Pero su acto más audaz fue otro: abrazar el cristianismo durante su visita a Constantinopla en el año 957, convirtiéndose en la primera gobernante de la Rus en adoptar esta nueva fe. Sin embargo, esta conversión fue un acto profundamente personal, sin imponer un cambio masivo a sus súbditos. ¿Qué consecuencias tendría esta elección en el futuro de su pueblo? El contraste con su hijo, Sviatoslav, no podría ser más marcado. Guerrero incansable, que pasó la mayor parte de su vida en campañas militares, Sviatoslav rechazaba la administración y permanecía fiel a las antiguas creencias paganas. «Quiero vivir en Pereslavets, en el Danubio. Allí está el centro de mi tierra», decía, describiendo un lugar donde convergían riquezas de todas partes: oro y vinos de Grecia, plata y caballos de Chequia y Hungría, pieles, cera, miel y esclavos de la Rus. Este príncipe no solo era un líder militar formidable, sino también un hombre de costumbres rudas y apariencia imponente. De estatura media, robusto, con ojos azules, cejas tupidas, cabeza rapada salvo por un penacho que señalaba su nobleza, y un pendiente de oro con rubí y perlas en una oreja. Pero su destino estaba marcado por la guerra y la muerte. Sviatoslav no se detuvo ante nada. Destruyó el Kanato házaro, sometió a los Vichy, combatió a los búlgaros del Volga y aplastó a alanos y kasogos en el Cáucaso Norte. Luego dirigió su mirada hacia los Balcanes, enfrentándose con éxito a Bizancio y Bulgaria. Sin embargo, la diplomacia y la astucia bizantina lo obligaron a abandonar las tierras del Danubio, y en su regreso, en el año 972, fue asesinado por los pechenegos en los rápidos del Dnieper. La leyenda dice que el can pechenego Curia convirtió el cráneo del príncipe en una copa adornada con oro de la que bebía en sus banquetes. ¿Qué simbolizaba esta macabra reliquia? ¿El fin de una era o el preludio de otra? Tras la muerte de Sviatoslav, sus hijos, Yaropolk, Oleg y Vladimir, se sumieron en una lucha despiadada por el poder. De esa contienda emergió Vladimir, quien llevaría a la Rus de Kiev a su apogeo. Pero no fue un camino sencillo ni inmediato. Al inicio de su reinado, Vladimir era un ferviente pagano, erigiendo en Kiev un santuario con ídolos de los dioses Perún, Hors, Dazbog, Stribog, Simargl y Makos. Sin embargo, la realidad política y la necesidad de fortalecer el Estado y su prestigio internacional le llevaron a cuestionar sus creencias. Vladimir contempló varias religiones monoteístas como posibles pilares para su reino: el Islam, el judaísmo, el cristianismo occidental y el oriental. Envió emisarios a diferentes tierras y sus informes fueron decisivos.
El relato más impactante fue el de la liturgia bizantina. Llegamos a la tierra griega y nos llevaron al lugar donde sirven a su Dios, y no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. No hay en el mundo espectáculo ni belleza semejantes, y no sabemos cómo contarlo. Solo sabemos que allí Dios habita con los hombres, y su servicio es mejor que en todas las demás tierras. En el año 988, Vladimir conquistó la ciudad bizantina de Korsun, en Crimea, y exigió la mano de una princesa bizantina como parte de la alianza. Este acto no solo fue una victoria militar, sino el preludio de una transformación religiosa y cultural que definiría el destino de la Rus. La adopción del cristianismo como religión estatal no fue solo una cuestión de fe, sino una decisión estratégica para consolidar el poder y la identidad del Estado. La ciudad de Yaroslav, con sus palacios de piedra y majestuosas iglesias, se convirtió en el símbolo de esta nueva era. La Catedral de Santa Sofía, que aún perdura, deslumbra con sus cúpulas doradas y sus mosaicos y frescos que narran no solo escenas bíblicas, sino también la vida en la corte principesca. La luz verdosa que se filtra por sus pequeñas ventanas crea una atmósfera de misterio y serenidad, mientras las paredes, pintadas por hábiles maestros bizantinos, cuentan historias silenciosas que aún hoy podemos leer 1000 años después. Pero detrás de esta grandiosa fachada se ocultan decisiones irrevocables, miedos humanos y consecuencias que moldearon para siempre la historia de un pueblo. ¿Cómo un solo acto de fe puede desencadenar una cadena de eventos que transforman imperios? ¿Qué precio pagaron Olga, Sviatoslav y Vladimir por sus elecciones? La historia de la Rus es un relato de poder, fe y destino, donde cada paso adelante estuvo marcado por la sombra de lo irreversible. Suscríbete a Sombras Sagradas para descubrir más historias donde las decisiones humanas cambian el curso del tiempo y la historia se revela en toda su intensidad y misterio. ¿Puede un solo hombre cambiar el destino de toda una nación? ¿Qué sucede cuando el poder se reparte y la unidad se quiebra? ¿Cómo se enfrentan los hombres a sus miedos y a las consecuencias de sus decisiones? Estas preguntas marcaron la historia de la Rus de Kiev tras la muerte de Yaroslav el Sabio, un líder cuya visión transformó un mundo, pero cuya sucesión sembró la semilla del caos. Yaroslav no fue solo un guerrero, fue un faro de cultura y ley. Bajo su mandato se tradujeron textos griegos y búlgaros al eslavo eclesiástico, nacieron las primeras bibliotecas y escuelas para la nobleza. Fue él quien promulgó la verdad rusa, el primer código legal que regiría las tierras eslavas durante siglos. Sin embargo, ¿podría esta era de oro resistir la prueba del tiempo y la codicia humana? Imagina el sonido de las plumas rozando el pergamino, el susurro de los estudiantes recitando salmos, el eco de campanas que llaman a la oración. Así vibraba Kiev, una metrópoli cosmopolita y fortificada, donde mercaderes de tierras lejanas cruzaban sus calles y los muros de piedra protegían templos dorados y palacios señoriales. Pero ¿qué sombras se escondían tras esos muros? Yaroslav tejió alianzas internacionales con matrimonios dinásticos. Su hija Ana fue reina de Francia, Isabel de Noruega, Anastasia de Hungría, y él mismo se casó con Ingegerd, hija del rey sueco Olaf. Estas uniones fortalecieron la influencia de Kiev, pero también sembraron complejas redes de poder que podían desatar conflictos irreversibles. ¿Serían estas alianzas un escudo o una trampa mortal? La muerte de Yaroslav fue el punto de inflexión. Dividió su reino entre 5 hijos, ordenándoles vivir en paz y obedecer al mayor, Iziaslav. Pero el pacto se rompió. Las luchas internas comenzaron, debilitando la estructura del Estado. ¿Cómo pudo la sangre derramada entre hermanos abrir la puerta a la destrucción? ¿Por qué destruir la tierra rusa con disputas internas
mientras los polovtsianos acechan, aprovechando nuestra división. Así clamaba Teodosio, el venerado igúmen de las cuevas de Kiev, advirtiendo sobre la amenaza que se cernía. La voz de la sabiduría se alzaba, pero ¿quién escucharía en medio del ruido de la guerra fratricida? En 1097, los príncipes se reunieron en Liubez para intentar frenar el derrumbe. Declararon que cada uno mantendría su propia tierra, un principio que, lejos de unir, selló la fragmentación definitiva del reino. ¿Fue esta la última oportunidad perdida para salvar la Rus de Kiev? Mientras tanto, los polovtsianos, un pueblo nómada túrquico que había reemplazado a los pechenegos, intensificaron sus ataques. Quemaban aldeas, robaban ganado y esclavos que luego vendían en los mercados de Crimea. La amenaza externa se volvía insoportable, y la tierra rusa se desangraba por dentro y por fuera. ¿Podrían los príncipes superar sus diferencias para enfrentar al enemigo común? En 1113, Vladimir Monómaco, nieto del emperador bizantino Constantino de Mueno, ascendió al trono de Kiev. Con autoridad y determinación, convocó a los príncipes a un nuevo consejo, logrando alianzas temporales para repeler a los polovtsianos. Sus campañas exitosas devolvieron la esperanza y la unidad, aunque solo por un tiempo. ¿Sería suficiente para detener la caída inevitable? El reinado de Vladimir Monómaco y su hijo Mstislav el Grande marcó el último respiro de la unidad en la Rus de Kiev. En sus enseñanzas a sus hijos, Vladimir dejó un legado de sabiduría y advertencias, conscientes de que el futuro pendía de un hilo. Pero las heridas internas y las amenazas externas ya habían dejado cicatrices profundas. ¿Podría alguien evitar que la historia se repitiera? Así, la historia de la Rus de Kiev se convierte en una cadena de decisiones fatales: la división del poder, la codicia, la lucha fratricida y la amenaza constante de invasores. Cada elección llevó a consecuencias irreversibles, donde el miedo y la ambición moldearon el destino de un pueblo. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos ecos del pasado? Si quieres descubrir más sobre las sombras y luces de la historia, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde cada decisión puede cambiar el curso del mundo. ¿Qué sucede cuando un imperio se desmorona en fragmentos? ¿Cómo sobreviven las almas que quedan atrapadas en la vorágine de la desunión? Tras la muerte de Mstislav en 1132, la vasta tierra de Rus se fragmentó en múltiples principados: Kiev, Chernigov, Pereyaslav, Volinia, Galicia, Polotsk, Smolensk, Rostov-Suzdal, Murom-Riazán y la tierra de Novgorod, cada uno con su propio príncipe, su ejército y sus intrigas políticas. Pero, ¿qué significa realmente conservar el título de príncipe de Kiev cuando la ciudad pierde su poder? El centro de gravedad político y económico se desplazaba inexorablemente hacia el noreste y el oeste, hacia Vladimir-Suzdal y Galicia-Volinia. La historia estaba a punto de cambiar para siempre, y nadie podía prever las consecuencias. ¿Era este el fin de una era o el nacimiento de una nueva fuerza? A pesar de la fragmentación, este no fue un tiempo de decadencia absoluta. Al contrario, fue una época de auge económico, de florecimiento urbano y cultural. Surgieron nuevos centros que rivalizaban con Kiev en riqueza e influencia. Vladimir sobre el río Kliazma, Galich, Novgorod, Polotsk y Chernigov. En medio de esta lucha por el poder, Galicia y Volinia destacaban como territorios de especial importancia, situados en el extremo occidental, donde la historia comenzaba a escribir capítulos decisivos. Pero, ¿quién tomaría las riendas de este destino? En 1141, Vladimirko, de la dinastía de los Rostislavich, emergió como príncipe de Galicia. Con mano firme
unificó las tierras dispersas en un solo principado, con la ciudad de Gálich como capital. Galicia era rica y poblada. Controlaba rutas comerciales vitales, incluyendo el camino por el Dniester hacia el Mar Negro. La sal, un recurso valioso en la Edad Media, aseguraba ingresos estables para la tesorería principesca. La agricultura, la ganadería y la artesanía prosperaban, y ciudades como Gálich, Zvenigorod, Terebovl y Peremyshel crecían rápidamente. Pero esta prosperidad escondía tensiones profundas. ¿Podría el príncipe mantener el control ante la creciente fuerza de los boyardos? A diferencia de otras tierras rusas, en Galicia se formó una nobleza poderosa, dueña de vastas tierras y a menudo enemiga del poder principesco. Los boyardos tenían sus propias tropas, construían fortalezas y se inmiscuían en los asuntos del Estado, llegando incluso a expulsar a príncipes incómodos. Esta lucha interna amenazaba con desestabilizar el principado, y el destino de Galicia pendía de un hilo. ¿Quién podría sofocar esta rebelión y restaurar la autoridad? Entonces llegó Yaroslavos Momisel, hijo de Vladimirko, quien reinó desde 1153 hasta 1187. Con mano de hierro, aplastó la oposición boyarda, expandió las fronteras del principado y fortaleció los lazos internacionales. Su poder era legendario. Yaroslavos Momisel de Galicia, alto en su trono dorado, sostiene las montañas de los húngaros con sus tropas de hierro, bloqueando el camino al rey, cerrando las puertas del Danubio. Así lo inmortalizó el poema La canción de Igor. Pero la historia no se detendría ahí. Una nueva unión estaba a punto de cambiar el mapa para siempre. En 1199, Román Mstislavich, príncipe de Volinia, conquistó Galicia y unificó ambos principados en uno solo, Galicia-Volinia, un poderoso estado emergente. Román no solo consolidó territorios, sino que también desplegó una política exterior activa, enfrentándose con éxito a Polonia, Lituania y los pechenegos. Su ambición y habilidad política transformaron la región en un actor clave en la política de Europa del Este. Pero ¿cómo sobreviviría este nuevo estado a las amenazas externas e internas que se cernían? Mientras tanto, al noreste, el Gran Ducado de Lituania se consolidaba como un estado singular. Gobernado por la dinastía gedimínida, dominaba mayoritariamente tierras eslavas orientales, aunque los lituanos constituían apenas un 10% de la población. A diferencia del yugo mongol tártaro, el dominio lituano era relativamente benigno. Los príncipes lituanos respetaban las costumbres locales, las leyes y la vida religiosa de sus súbditos, manteniendo el antiguo idioma occidental ruso como lengua oficial. Muchos adoptaron la fe ortodoxa y se casaron con princesas eslavas, siguiendo el lema «No destruimos las antiguas tradiciones ni introducimos novedades». Pero ¿podría esta política de respeto y adaptación sostenerse frente a las presiones del tiempo? En los despachos, el susurro de los pergaminos marcaba el destino de naciones enteras. Cada decisión, cada alianza, cada traición, tejía una red de consecuencias irreversibles. La historia de estas tierras no es solo la historia de reyes y príncipes, sino la de hombres y mujeres enfrentados al miedo, a la ambición y a la incertidumbre. ¿Podrán estas tierras fragmentadas encontrar la unidad o están condenadas a la eterna división? El eco de estas preguntas resuena en el tiempo, invitándonos a descubrir qué se oculta tras las sombras sagradas del pasado. Si quieres seguir explorando las decisiones que moldearon el destino de Europa del Este, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje a través del tiempo y la historia. ¿Qué sucede cuando una unión forzada predefine el destino de naciones enteras? ¿Puede un matrimonio cambiar el curso de la historia y sembrar el germen de un conflicto imparable? En 1386, el gran duque lituano Jogailo se casa con la reina polaca Jadwiga.
Una alianza que prometía poder, pero que desató una batalla silenciosa por el alma de Lituania. Este enlace selló la unión de Krevo y la promesa de convertir a Lituania al catolicismo, una decisión que desgarró a una nobleza dividida y enfrentó a Jogailo con su primo Vytautas. La lucha por el poder se convirtió en una guerra de identidades y lealtades, poniendo en juego la independencia misma de un pueblo. Pero la batalla apenas comenzaba. Vytautas, con determinación férrea y astucia política, logró, tras años de conflicto, asegurar la independencia de facto de Lituania en 1392, aunque formalmente seguía reconociendo la supremacía de Jogailo. Durante su mandato, que se extendió hasta 1430, el Gran Ducado alcanzó su apogeo, extendiendo sus fronteras desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Construyó fortalezas en el sur para protegerse de las incursiones tártaras, incluyendo un castillo estratégico en la desembocadura del río Dnieper. Sin embargo, esta expansión no solo garantizaba la seguridad, sino que también provocaba tensiones con sus vecinos y aliados. En el horizonte, una confrontación decisiva estaba por estallar. En 1410, las Fuerzas Unidas de Polonia y Lituania, bajo el mando conjunto de Jogailo y Vytautas, infligieron una derrota devastadora a la orden teutónica en la batalla de Grunwald. Este enfrentamiento frenó la expansión alemana hacia el este y cambió para siempre el equilibrio de poder en Europa del Este. Pero la victoria en el campo de batalla no significó el fin de las tensiones internas. La muerte de Vytautas marcó el principio del declive del Estado lituano, mientras la influencia polaca y el catolicismo crecían, marginando a los ortodoxos y despertando nuevos conflictos. La fragilidad del equilibrio estaba a punto de romperse. En 1434, la nobleza ortodoxa liderada por Sidrigailo se alzó en rebelión contra el dominio polaco y las crecientes discriminaciones religiosas. Sin embargo, esta revuelta fue aplastada con brutal eficacia, sellando un destino sombrío para quienes defendían la tradición y la fe ortodoxa en Lituania. Esta derrota silenciosa marcó el inicio de un proceso irreversible de asimilación y opresión. La sombra de una unión aún más profunda se cernía sobre el territorio. En 1569, la Unión de Lublin consolidó la fusión entre Polonia y Lituania, creando la República de las Dos Naciones. Esta alianza política arrasó con la autonomía lituana y transfirió vastas tierras ucranianas, incluyendo Podlachia, Volinia, Bratslav, Kiev y Podolia, directamente bajo el control de la corona polaca. Fue una jugada estratégica que cambió radicalmente el paisaje político y social de la región. Los campesinos libres se convirtieron en siervos, mientras los magnates polacos acaparaban tierras y privilegios. La lengua, la religión y la cultura comenzaron a ser terreno de batalla, y el sonido de las campanas católicas reemplazó el eco de las iglesias ortodoxas. La opresión tomó cuerpo, y el pueblo ucraniano sintió el filo de la dominación. La introducción del derecho Magdeburgo en las ciudades favoreció a la población católica, reforzando la segregación religiosa y social. La Iglesia ortodoxa fue relegada a una posición marginal, víctima de discriminación sistemática. Las tensiones aumentaron y la herida religiosa se profundizó cuando en 1596 se selló la Unión de Brest, que creó la Iglesia greco-católica. Esta nueva institución reconocía la autoridad papal y los dogmas católicos, pero mantenía el rito oriental, el idioma eclesiástico eslavo y permitía el matrimonio de los sacerdotes. Este decreto dividió aún más a la sociedad ucraniana, intensificando las luchas internas y sembrando discordia entre los fieles. La estabilidad parecía imposible y el futuro se oscurecía. En medio de esta tormenta religiosa, los conventos ortodoxos y especialmente las hermandades laicas en ciudades como Lviv, Kiev y Lutsk emergieron como faros de resistencia cultural y espiritual. Estas organizaciones defendían los derechos de los ortodoxos, fundaban escuelas, imprentas y bibliotecas
y luchaban por preservar la identidad nacional en tiempos de opresión y cambio. El establecimiento de la Academia Kiev-Mohyla en el año 1600, bajo la tutela del príncipe Konstantín Ostrovsky y el metropolita Petro Mohyla, representó un símbolo de esperanza para la cultura ucraniana. Esta institución se convirtió en un centro de pensamiento filosófico, teológico y humanístico que desafiaba la sombra del dominio polaco. Pero ¿sería suficiente para detener el avance de la asimilación y la pérdida de identidad? En las aulas de la Kiev-Mohyla se escuchaban los ecos de plumas raspando el papel, voces de estudiantes recitando en latín, mientras afuera el pulso de un pueblo dividido latía entre la tradición y la imposición. Cada decisión tomada, cada alianza sellada, cada batalla librada, se transformaba en una cadena de consecuencias irreversibles, donde el miedo y la esperanza se entrelazaban en una danza trágica. La historia de estas tierras era la historia de elecciones que no podían deshacerse, de un futuro incierto marcado por el conflicto y la resistencia. ¿Quién controlaría finalmente el alma de esta región? La respuesta aún estaba por escribirse. Suscríbete a Sombras Sagradas para descubrir cómo estos momentos críticos forjaron el destino de Ucrania y Europa del Este. ¿Cuál es el precio de la libertad? ¿Qué decisiones cambian para siempre el destino de un pueblo? En las páginas rasgadas de los libros antiguos, en el susurro de las bibliotecas, se tejía el alma de una nación. Pero ¿quién custodiaría esa esencia cuando los imperios reclamaran sus territorios? En la Kiev-Mohyliana, conocida como la Oxford del Este, el aire vibraba con declinaciones griegas y el roce de las páginas de miles de libros. Allí se forjaba la élite intelectual ucraniana, una luz de conocimiento en medio del caos creciente. Sin embargo, esta sabiduría, aunque poderosa, no bastaba para proteger la identidad ucraniana frente a amenazas internas y externas. En la frontera entre el mundo campesino y el nómada, en el terreno salvaje conocido como el campo salvaje, surgió un fenómeno único: el cosacazgo. Surcaban las estepas entre la mancomunidad, el Kanato de Crimea y el Estado moscovita. Su origen, a finales del siglo XV, fue de hombres libres dedicados a la caza, la pesca, la apicultura y la guerra. Pero ¿quiénes eran realmente estos hombres y qué buscaban? Entre ellos se mezclaban campesinos fugitivos, nobles arruinados y aventureros de todo tipo, unidos por un anhelo ardiente de libertad y botín. De esta amalgama nació la Zaporizhia Sich, un fuerte campamento dividido en kurenes o unidades. ¿Podría una comunidad así, vibrante y democrática, resistir la presión de los poderosos reinos que la rodeaban? La Sich era una república singular, sin siervos ni amos, donde las decisiones se tomaban en consejo colectivo. Ni primeros ni últimos, todos somos iguales, proclamaban los cosacos. Pero esta igualdad era solo para los miembros plenos. Mujeres, niños y no creyentes quedaban fuera, un muro invisible en su libertad. ¿Hasta dónde llegaría este equilibrio precario? El viento susurraba entre las hierbas de la estepa. El Dnieper golpeaba con fuerza, y las rápidas chaicas surcaban las olas del Mar Negro. En los campos de entrenamiento, el choque de espadas resonaba mientras los jóvenes aprendían a luchar. Cantos de Kapzars contaban los días de gloria y batallas heroicas. Era un refugio libre en un mar de servidumbre y opresión religiosa. ¿Pero qué destino aguardaba a estos guerreros de la libertad? Los cosacos lanzaron incursiones contra turcos y tártaros, liberaron cautivos y asaltaron ciudades y barcos enemigos. Se veían a sí mismos como guardianes de la fe ortodoxa y del pueblo ucraniano. Sin embargo, los reyes polacos, en un intento de control, crearon los cosacos registrados, con salarios y privilegios, mientras la mayoría seguía siendo libre y rebelde. ¿Podría esta dualidad sostenerse sin estallar en violencia?
A finales del siglo XVI, bajo Krzysztof Kosinski y Severin Nalivaiko, estallaron las primeras grandes rebeliones cosacas contra el dominio polaco. Durante los años 30 del siglo XVII, figuras como Taras Fedorovich, Trisilo, Pavliuk, Ostrenitsa y Junia lideraron levantamientos violentos, aplastados sin piedad. Pero la chispa seguía viva, esperando un líder capaz de unificar y transformar el destino. Ese líder llegó en 1648, Bogdan Khmelnytsky, un genio político y militar que unió a cosacos, campesinos y nobles para enfrentar un enemigo común. ¿Sería esta alianza la salvación o el principio de una nueva era de conflictos? Entre gritos de batalla y lamentos de los heridos, la Ucrania de la ruina se enfrentaba a su prueba final. En medio de esta tormenta emergió la figura de Iván Mazepa, hetman de la Ucrania del margen izquierdo entre 1687 y 1709. Educado y políglota, fue un astuto político y diplomático. Con su patrocinio, las artes florecieron, iglesias y escuelas se levantaron, dando vida al estilo conocido como barroco de Mazepa. Pero, ¿podría la cultura salvar a un país desgarrado por la guerra y la traición? El tañido de campanas en los templos construidos por Mazepa, el susurro de páginas impresas gracias a su apoyo, el sonido de órganos y clavecines en sus aposentos donde se interpretaban conciertos europeos, y la voz de estudiantes leyendo textos latinos componían una sinfonía de esperanza. Sin embargo, cada nota llevaba la sombra de decisiones irrevocables, de alianzas peligrosas y de un destino que pendía de un hilo. ¿Cuál sería el próximo movimiento en este tablero de poder y miedo? La historia de Ucrania es una cadena implacable de elecciones fatídicas, de luchas por la identidad y la libertad. Desde los susurros en bibliotecas hasta el estruendo de las batallas en las estepas, todo estaba entrelazado por la tensión de lo irreversible. Solo al entender estas decisiones podemos asomarnos a la verdad de un pueblo que se negó a desaparecer. ¿Quieres descubrir cómo estos momentos cruciales siguieron dando forma a la historia? Suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde cada decisión fue un paso hacia la libertad o la destrucción. ¿Hasta qué punto puede un hombre cambiar el destino de una nación? ¿Qué precio paga quien traiciona su tierra? ¿Es posible recuperar lo perdido? ¿O están las decisiones irrevocables marcadas para siempre? Estas preguntas se alzan sobre la figura de Iván Mazepa, un hombre que encarnó el poder y el idealismo en un momento crucial de la historia de Ucrania. Mazepa, conocido como el Médici ucraniano, fue tanto un estadista como un iluminador, una figura que al inicio se mantuvo leal a Pedro I, participando en sus campañas militares en Azov. Pero la política del zar, cada vez más restrictiva hacia la autonomía ucraniana, empezó a sembrar la semilla de la inquietud en el corazón del hetman. ¿Podría mantenerse fiel a un imperio que cercenaba la libertad de su pueblo? Entonces, en el año de 1709, cuando Carlos XII de Suecia invadió Ucrania, Mazepa tomó la decisión más arriesgada de su vida: aliarse con los suecos, esperando obtener la independencia que parecía tan lejana bajo el dominio ruso. Una apuesta que cambiaría el curso de la historia y desencadenaría consecuencias devastadoras. La orden de Pedro I fue brutal: destruir la capital de los hetmanes, Baturín, y masacrar a todos sus habitantes. El eco de las llamas y los gritos resonaron en la tierra ucraniana, mientras la batalla de Poltava sellaba la derrota de los suecos y de Mazepa, que huyó junto a Carlos hacia los dominios otomanos, donde pronto encontraría la muerte. Después de la traición, la mano de Pedro se volvió aún más severa. Surgió la pequeña Rusia bajo la tutela de la Colegio de Malorossiya, que vigilaba cada movimiento del hetman. La vieja nobleza cosaca se transformaba lentamente en la nobleza rusa, arrebatando tierras y siervos a los campesinos,
mientras el destino de Ucrania se deslizaba hacia la pérdida definitiva de su autonomía. Aquel crepitar de plumas escribiendo decretos, el choque de grilletes en las muñecas de los rebeldes, el martilleo de hachas erigiendo fortalezas para las guarniciones rusas. Esos sonidos eran la banda sonora de un país encadenado, de un pueblo que veía cómo se desvanecía su libertad como arena entre los dedos. Tras la muerte del último hetman, Iván Skoropadsky, en 1722, el zar prohibió elegir un sucesor, entregando todo el poder a la Colegio de Malorosilla. El hetmanato reapareció fugazmente en 1727 con Daniil Apostol y luego en 1753 con Kirill Razumovsky, hermano del favorito de la emperatriz Isabel Petrovna. Pero el final estaba sellado. En 1764, Catalina la Grande erradicó definitivamente el hetmanato. En sus palabras secretas al fiscal general, describió a la pequeña Rusia, Livonia y Finlandia como provincias que debían ser rusificadas de la manera más suave para que dejasen de mirar hacia sus raíces como lobos al bosque. Una orden implacable que sellaría el destino cultural y político de Ucrania. En 1775, la Zaporizhia Sich fue destruida y sus tierras entregadas a los terratenientes rusos. Algunos zaporisianos huyeron a territorios otomanos y fundaron la Sich transdanubiana, que perduró hasta 1828. Otros fueron trasladados al Kubán, formando la base de las fuerzas cosacas del Mar Negro. El fin de una era y el inicio de otra, marcada por el exilio y la dispersión. Mientras tanto, el lado derecho del Dnieper vivió su propio drama. Tras las 3 particiones de la mancomunidad polaca en 1772, 1793 y 1795, las tierras ucranianas quedaron divididas entre Rusia y Austria, convirtiéndose en piezas de un tablero imperial que moldeó las diferencias regionales en lengua, cultura y mentalidad que perdurarían hasta el siglo XX. Pero incluso en medio de estas sombras, la cultura ucraniana resurgió con fuerza a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, impulsada por el auge de los movimientos nacionales en Europa. En 1798, en San Petersburgo, se publicó la Eneida de Iván Kotliarovsky, la primera obra literaria ucraniana escrita en un idioma vivo, popular. Los lectores se reían al ver héroes clásicos vestidos con trajes tradicionales ucranianos y hablando en la lengua del pueblo. Las páginas susurraban canciones populares, vibraban con un humor irreverente y, sobre todo, daban voz a una identidad que luchaba por sobrevivir bajo el yugo imperial. Así vibraba el alma ucraniana, desafiando el olvido. ¿Podemos realmente medir el peso de una elección? ¿Fue la traición de Mazepa un camino inevitable hacia la pérdida o una chispa de esperanza convertida en tragedia? La historia, implacable y cruel, nos recuerda que cada decisión, por pequeña que parezca, puede cambiar para siempre el destino de un pueblo. Sombras Sagradas te invita a descubrir más historias que estremecen el tiempo. Suscríbete y acompáñanos en este viaje por los caminos oscuros, donde las decisiones se vuelven leyendas y los ecos del pasado nos hablan con voz de tormenta. ¿Qué sucede cuando una cultura entera es sometida a un silencio impuesto? ¿Cómo reaccionan los que aman su lengua y su historia frente a la opresión? En 1847, el destino de Ucrania se cruzó con el de un grupo clandestino, la Hermandad de Cirilo y Metodio. Esta sociedad secreta, con figuras como el historiador Nikolai Kostomarov, el escritor Panteleimón Kulish y el poeta Taras Shevchenko, soñaba con liberar a los pueblos eslavos y crear una federación que los uniera. Pero el Imperio ruso, temeroso de estos ideales, aplastó brutalmente la hermandad, sembrando el miedo y la represión. ¿Podría la cultura ucraniana sobrevivir a tal embate?
Taras Shevchenko, el alma ardiente del renacimiento nacional ucraniano, no solo cantó la gloria de su tierra en el Kobzar, sino que denunció con furia la opresión social y nacional que sufrían sus compatriotas. Su voz poética era un grito de libertad, un desafío directo al poder imperial. Pero ese desafío tuvo un precio. Fue arrestado y condenado a servir como soldado en la remota provincia de Orenburg, prohibido de escribir o dibujar. En su diario imploraba: «Dios mío, protege a mi pobre Ucrania de estos voraces depredadores, de estas hordas de fariseos que la arrastran». La sombra de la represión se extendía, pero la llama de la resistencia no se apagaba. ¿Hasta dónde llegaría el imperio para silenciar esa voz? En 1863, el ministro ruso del Interior, Piotr Baluyev, emitió un círculo que prohibía la publicación de libros científicos, religiosos y educativos en ucraniano. «No existe ni puede existir un idioma pequeño ruso especial», dictaminó. Esta negación oficial del idioma y la cultura ucraniana fue seguida en 1876 por el decreto de Ems, que endureció aún más estas prohibiciones. Las imprentas cerraron, los maestros fueron silenciados, y los susurros clandestinos de los conspiradores que compartían libros prohibidos se mezclaban con el crujir de las plumas de los gendarmes que redactaban denuncias. Ucrania se encontraba atrapada en un silencio impuesto, un asfixiante intento de borrar su identidad. Pero la historia no se detiene ante el miedo. ¿Quién sería capaz de romper ese silencio? A pesar de la opresión, la cultura ucraniana siguió latiendo con fuerza. Escritores, científicos y activistas como Iván Franko, Lesia Ukrainka, Mikhail Kotsiubinsky, Mikhail Dragomanov y Vladimir Antonovich continuaron su labor desafiando el poder con cada palabra y acción. Mientras tanto, en el Imperio Austrohúngaro, donde estaban Galicia, Bucovina y Transcarpatia, las condiciones para el desarrollo cultural eran algo mejores. Allí funcionaban escuelas ucranianas, se publicaban periódicos y revistas y operaban sociedades culturales y educativas como Prosvita y la Sociedad Científica Taras Shevchenko. En Leópolis, la primera organización política ucraniana, la Rada Rusa principal, comenzaba a forjar el pensamiento político nacional. Pero la lucha por la identidad no era solo cultural, sino también política. ¿Podría esta chispa convertirse en fuego? Galicia se transformó en el Piamonte ucraniano, el centro del renacimiento nacional, donde resonaban las campanas de las iglesias, las voces de los maestros enseñando en la lengua materna, el susurro de las páginas de periódicos y las arengas en asambleas políticas. Sin embargo, la historia estaba a punto de dar un giro dramático. En 1918, la Rada Central huyó de la ciudad solo para regresar gracias al apoyo militar alemán y austrohúngaro, que firmaron un armisticio separado. En abril de ese mismo año, un golpe de Estado llevó al poder al general Pavlo Skoropadsky, quien se proclamó hetman de la nueva Ucrania. Su régimen, apoyado por grandes terratenientes, industriales y las fuerzas de ocupación alemanas, parecía una esperanza, pero estaba condenado a caer. ¿Qué destino le esperaba a esta frágil independencia? La derrota de Alemania y Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial precipitó la caída del régimen hetmanista. El poder pasó a la directoria de la República Popular Ucraniana, liderada por Vladimir Vinichenko y Simón Petliura. Pero la directoria tampoco pudo mantener el control de un país desgarrado por la guerra civil y las luchas internas. Mientras tanto, en las tierras occidentales, tras la disolución del Imperio Austrohúngaro, se proclamó la República Popular de Ucrania Occidental. En enero de 1919, la unión entre la República Popular Ucraniana y la República Popular de Ucrania Occidental se formalizó con el Acta de Unión, un símbolo poderoso de la unidad nacional. Pero la historia de Ucrania seguía marcada por decisiones irrevocables y consecuencias que moldearían su destino para siempre.
¿Sería esta unión el inicio de la libertad o el preludio de nuevas tragedias? Si te ha conmovido esta historia de lucha y resistencia, suscríbete a Sombras Sagradas para no perder el próximo capítulo de la epopeya ucraniana. ¿Hasta dónde pueden llevarnos las decisiones tomadas en el fragor del poder? ¿Quién controla el destino de una nación cuando la historia se convierte en un tablero de ajedrez? ¿Qué precio paga la humanidad cuando las fronteras se dibujan con tinta de traiciones y miedo? Desde el río San hasta el Don, las voces de los líderes del movimiento independentista definieron los límites ideales de Ucrania. Pero la realidad se impuso con una crueldad implacable. La unión de las repúblicas ucranianas fue un espejismo, un símbolo vacío que pronto se desvaneció bajo la presión de fuerzas superiores. Gran parte de las tierras ucranianas quedó bajo el control de la Ucrania soviética, mientras que la Ucrania occidental fue fragmentada entre Polonia, Rumanía y Checoslovaquia. La sombra de la división volvió a cernirse sobre un pueblo que aspiraba a la unidad, enfrentándose al abismo de la fragmentación y la pérdida. La colectivización brutal y la industrialización forzada impusieron un nuevo régimen de terror y control. Sin embargo, nada fue más devastador que el Holodomor de 1932 a 1933, una catástrofe que cegó la vida de millones de ucranianos. Un genocidio que muchos historiadores interpretan como una estrategia deliberada del liderazgo soviético para aplastar al campesinado y al movimiento nacional. El silencio mortal de los pueblos vacíos. El chirrido de los carros que transportaban cuerpos sin vida, los lamentos de niños moribundos y los susurros temerosos de aquellos que apenas se atrevían a hablar la verdad. Así resonó Ucrania durante el Holodomor, una de las tragedias más oscuras de su historia. ¿Cómo una nación puede soportar tal horror sin romperse? En 1939, el pacto Molotov-Ribbentrop selló otro capítulo de oscuridad. Las tropas soviéticas entraron en la Ucrania occidental, prometiendo protección, pero imponiendo su dominio. Apenas 2 años después, la invasión nazi sumergió a la región en una ocupación brutal, marcada por el genocidio, la destrucción y la explotación despiadada. En medio de la guerra, las fuerzas en Ucrania se fragmentaron aún más. Partisanos soviéticos, la insurgente UPA dirigida por la OUN, la armada polaca Krajowa y otros grupos armados se enfrentaron en un conflicto tan complejo que las líneas del frente se volvieron confusas, y la guerra civil se extendió junto a la guerra mundial. Cada bando luchaba por un futuro que parecía cada vez más incierto. Tras la guerra, la Ucrania occidental fue incorporada definitivamente a la URSS. La reconstrucción se hizo a costa de una represión implacable contra el nacionalismo ucraniano y los restos de la UPA. En 1954, Crimea fue anexada a la República Socialista Soviética de Ucrania, oficialmente como un regalo por el tricentenario de la Rada de Pereyaslav, pero en realidad motivada por intereses económicos y estratégicos. El estruendo de las fábricas que se levantaban de las ruinas, el bullicio de las ciudades reconstruidas, los ruidos de las máquinas que producían tractores, cosechadoras, turbinas y misiles. Las tierras colectivizadas ondeando al viento, mientras las voces de los locutores proclamaban récords laborales. Así resonaba la Ucrania de posguerra, transformada en una de las repúblicas industrialmente más desarrolladas de la Unión Soviética, pero bajo la sombra de un control férreo. En las décadas de 1960 y 70, surgió un movimiento intelectual que intentaba reavivar la identidad ucraniana y reclamar una sociedad más libre, los Shestidesiatniki, la generación de los 60. Figuras como Lina Kostenko, Iván Drach, Vasil Stus, Iván Svetlichny y Yevhen Sverstiuk
desafiaron el poder a través de la cultura y la palabra. Pero su valentía tuvo un alto costo. 1965 marcó el inicio de arrestos masivos contra disidentes acusados de nacionalismo burgués. Iván Tsiuba escribió Internacionalismo o Rusificación, una crítica directa a la política soviética que profundizó el conflicto. Muchos fueron encarcelados, otros enviados a hospitales psiquiátricos, y todos vivieron bajo la constante amenaza de la represión. El sonido de máquinas de escribir clandestinas que copian documentos prohibidos. El susurro de los samizdat que pasaban de mano en mano. Conversaciones secretas en cocinas oscuras. El golpe en la puerta a medianoche, mientras llegaban con órdenes de registro. Así vibraba la Ucrania disidente, donde unos pocos intrépidos desafiaban la maquinaria totalitaria. Finalmente, en la segunda mitad de los años 80, la política de la perestroika iniciada por Mikhail Gorbachov abrió una grieta en el muro del silencio y la opresión. Las decisiones tomadas entonces, al borde del abismo, marcaron el inicio de una nueva era. Pero, ¿a qué costo y con qué consecuencias para el alma de Ucrania? Si quieres conocer cómo estas decisiones moldearon el futuro de Ucrania y el mundo, suscríbete a Sombras Sagradas, donde la historia cobra vida y cada elección pesa como una sentencia. ¿Hasta qué punto puede una sola decisión cambiar el destino de un pueblo? ¿Cuántas veces la historia de Ucrania estuvo a punto de romperse o renacer? En los años finales de la Unión Soviética, la sociedad ucraniana despertaba un deseo urgente y peligroso: la verdad. Las viejas heridas de la represión estalinista, el holodomor y la rusificación forzada comenzaron a abrirse en debates valientes y clandestinos. Organizaciones no oficiales como el Club Culturológico Ucraniano y el Movimiento Popular por la Perestroika tomaron fuerza, desafiando un régimen que se desmoronaba. Sin embargo, la libertad que buscaban tenía un precio que pronto la historia demostraría. Abril de 1986. Un día que marcó un antes y un después para Ucrania y el mundo entero. La catástrofe de Chernóbil, el peor desastre tecnológico en la historia humana, desató una tormenta de horror y desconfianza. El estruendo lejanamente desesperado de las sirenas, el zumbido incansable de los helicópteros lanzando arena y plomo sobre el corazón ardiente del reactor, y el silencio fantasmagórico que dejó tras de sí ciudades enteras evacuadas. Las lágrimas de madres que veían a sus hijos sufrir la radiación eran el grito silencioso de una nación en agonía. ¿Cómo podría un sistema que ocultaba la verdad sobrevivir a esta devastación? La confianza en el régimen soviético se desmoronaba al mismo ritmo que el imperio. El 16 de julio de 1990, el Soviet Supremo de la URSS dio un paso histórico: la Declaración de Soberanía Estatal de Ucrania. Este acto fue el inicio de una irreversible senda hacia la libertad, un camino donde cada decisión parecía definida por el miedo y la esperanza. Pero la historia aún aguardaba su momento más decisivo. En agosto de 1991, mientras las calles de Moscú se llenaban de incertidumbre, el intento de golpe de Estado del Comité Estatal para el Estado de Emergencia aceleró la desintegración soviética. Apenas un mes después, el 24 de agosto, el Soviet Supremo de Ucrania proclamó la independencia. Una elección histórica: permanecer bajo un gigante moribundo o caminar hacia lo desconocido. El 1 de diciembre, el pueblo ucraniano habló con voz unánime en un referéndum. Más del 90% apoyó la independencia. En ese mismo día, Leonid Kravchuk fue elegido primer presidente de la Ucrania libre. La emoción era palpable. Las calles resonaban con himnos nacionales y banderas amarillo-azules que ondeaban al viento, mientras los políticos proclamaban un nacimiento difícil y doloroso. Pero incluso en medio del júbilo, sombras se cernían sobre el futuro.
El 8 de diciembre, Ucrania, Rusia y Bielorrusia firmaron los acuerdos de Belavezza, creando la Comunidad de Estados Independientes y poniendo fin oficialmente a la Unión Soviética. La historia había cambiado para siempre. Sin embargo, esta independencia no era un final, sino el comienzo de una lucha titánica por consolidar un Estado democrático. Los años 90 trajeron consigo una tormenta económica y social. Hiperinflación, crisis industrial y corrupción sembraron incertidumbre. La desesperación resonaba en largas filas en los mercados, en el tintinear de monedas gastadas en máquinas de juego, en el silencio abrupto de fábricas que cerraban sus puertas. Cada decisión individual, cada sacrificio, se convirtió en parte de un drama colectivo. ¿Podría Ucrania sobrevivir a esta transición de un sistema planificado a una economía de mercado? Dos eventos sacudieron el alma nacional: la Revolución Naranja en 2004 y el Euromaidán en 2013 y 14. Estas masivas protestas no solo expresaban el rechazo a la corrupción y el autoritarismo, sino un clamor desesperado por una democracia auténtica. El retumbar de tambores en la Plaza de la Independencia, los gritos unísonos de miles, la valentía puesta en juego ante la represión. Ucrania estaba dispuesta a pagar cualquier precio para decidir su destino. Hoy, la historia continúa escribiéndose con la misma intensidad y ambición. Cada elección, cada protesta, cada acto de coraje es un paso más en la construcción de un futuro incierto pero propio. La independencia no es un regalo, es una responsabilidad, una cadena de decisiones inquebrantables que marcaron el destino de un pueblo que nunca dejó de luchar. Si quieres conocer más sobre estas historias que moldearon el mundo, acompáñanos en Sombras Sagradas. Suscríbete y adéntrate en el pasado para entender el presente y anticipar el futuro.